Caminando con Dios o con fidelidad al lado de un Dios fiel, es el mensaje para este año. Y pensando en esto, intenté dar dos asuntos. El primero es definir la fidelidad. La fidelidad es un acto de gracia. La fidelidad de Dios hacia nosotros es un acto de gracia. Algo que no merecemos, que Él sea fiel, pero Él es fiel. Ahora, de parte de nosotros, como requisitos, la fidelidad es parte del fruto del Espíritu, yo se lo comenté, pero nosotros necesitamos cultivar la fidelidad. Uno de los requisitos que vimos es que la fidelidad requiere una muerte. ¿Se acuerdan? ¿La muerte de quién? La muerte de nuestro yo. Necesitamos morir a nosotros para esto. Ahora, dentro de esos requisitos, el primero de los que vimos fue la disposición mental. Verso 5 del capítulo 2 de la carta de Pablo a Filipenses. Haya pues en vosotros un mismo sentir. Entonces estamos hablando de que lo primero que necesitamos es disponer en nuestra mente este deseo, tener un singular propósito. Nuestra vida no tiene o no debe de buscar varios propósitos. Nuestra vida debe tener un solo propósito, que es dar gloria ¿a quién? A Dios. Fuimos creados para la gloria de Dios. Y ese es un solo propósito que tendríamos que buscar. Nuestra mente debe tener una disposición única. Eso fue algo que caracterizó a Cristo. Pero hay algo importante que tenemos que subrayar. Mientras más entendemos algo acerca de Dios, cuando usted cada vez conoce más acerca de Dios y no vive como Dios lo pide, usted es cada vez más culpable de eso. Esto es un asunto delicado. Mientras más entendemos y no obedecemos, más culpables que somos. Lucas 12:47 fue un pasaje que vimos. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, ¿sabe qué recibía? Mayores que azotes. Entonces, entre usted más conoce la voluntad de Dios, pero no la obedece, usted recibe mayor castigo. Ahora, nuestra fidelidad entonces requiere singularidad de propósito. ¿Por qué? ¿Por qué insisto en esto? Porque una mente dividida produce un corazón dividido. Y un corazón dividido es una vida carente de fidelidad. Quiero decirlo de una forma: o servimos a Dios o no le servimos, en lo más mínimo. O sea, a Dios tenemos que servirle, ¿por qué, hermanos? Por completo, no en partes. Dios no solamente debe ser una parte de mi vida. No, hermanos, Dios tiene que ser mi vida. Mi única manera de vivir es Dios. Mas ahora dice la Escritura, mas ya no vivo ¿qué? Yo. Entonces la fidelidad requiere una muerte, ¿sí? Ya no vivo yo, mas vive ¿quién? Cristo en mí. Entonces, Dios no se deja compartir. ¿Es celoso nuestro Dios? Sí. Celoso. Él no se deja compartir. Lo que yo no decido en la mente, y por eso voy a insistir en la mente, lo que yo no decido en la mente, yo no vivo en la vida. Nuestra mente controla ¿qué, hermanos? Nuestra vida. Se lo puse en un ejemplo sencillo. Cuando usted come, usted ve lo que come y dice, ¿me lo como o qué? O no me lo como. No agarra simplemente y se lo mete en la boca. Entonces, yo resumo esta parte donde listo. Dice el texto de Filipenses 2,
haya pues en vosotros. Y yo señalé que en este pasaje, en este versículo, hay puntos importantes. Presente continuo, el verbo, la forma verbal está en presente continuo. Esto es algo que debo de hacer que constantemente. ¿Sí? Es el ando yendo. Estoy viviendo de esta manera. Pero también señalé que es una voz activa. Esto implica una decisión. Yo tomo una decisión de hacerlo. Y finalmente es un modo imperativo. Haya. En el castellano, salud, en el castellano quizá le falta un poco más de fuerza imperativa, pero debe entenderse como que la palabra de Dios, yo siempre se lo he dicho, la palabra de Dios no es un libro de consejos. No, para eso puede leer usted el Cosmopolitan o cualquier cosa. La Biblia es un libro que tiene que obedecerse. Es instrucción. Ahora, usted debe recordar también que tenemos que poner las cosas en las cosas del cielo y no en la de los ¿qué? En la de los hombres. Es por eso que Pedro le dijo al Señor Jesús, oye, no, cuando el Señor Jesús hablaba, ¿se acuerda? De que iba a morir, y Pedro le dijo, espérate, no, ¿cómo que te vas a morir? Oye, pues yo dejé mi vida de pescador por venirme y pensando que me iba a ir mejor contigo y que me iba a ir mejor tanto económicamente, socialmente, iba a dejar de ser un pescadorcillo de tantos y me iba a ir mejor. ¿En qué estaba pensando Pedro? En sus intereses. Y entonces el Señor Jesús le dijo que apártate de mí, Satanás, porque tú estás poniendo las cosas, los ojos en las cosas de los hombres y no en los cielos. Entonces, tenga cuidado, habrá muchas cosas que traten de desviarnos. Día a día, semana a semana. Luego pueden pasar meses o años que usted se aleje de Dios. No caiga en esto. Singularidad de propósito, porque una mente dividida es una mente infiel. Ahora, para cultivar la fidelidad, también terminamos la semana pasada diciendo que se requiere una renuncia. ¿Sí? ¿Qué hizo Dios? Él se despojó, ¿no? No se aferró, sino que se despojó, dejó su condición de creador y vino a ser una criatura. Dejó su señorío y se convirtió en alguien obediente. Se despojó de todos sus derechos y simplemente no vivió como si no tuviera absolutamente ningún derecho. Se despojó de toda la adoración de los ángeles para ser avergonzado y maldecido ¿por quiénes? Por los hombres. Y yo le dije y lo insisto, hermanos, hasta que usted y yo no nos vaciemos, no dejemos esas ideas y pensemos que merecemos ¿qué? Muchas cosas. Hasta que no dejemos de pensar que merecemos o que la gente nos debe cosas, es que falta que venga y me pida ¿qué? Perdón. Si no, yo no voy, hasta que me pida perdón. Entonces, hasta que dejemos eso, hasta que nos dejemos de creer más importantes que otros, hasta que no renunciemos a la idea de que hay posiciones, lugares, cosas que deberíamos de tener, porque todo eso que hoy no tenemos, hermanos, muchas veces lo único que causa es frustración y amargura. Y nos volvemos resentidos con la vida, con Dios, con la gente. Hasta que no nos despojemos de todo eso, vamos a continuar viviendo vidas desobedientes, infieles. ¿A quién? A Dios. O nos despojamos de todas esas cosas, recuerdo cuando le dije, o continuaremos siendo o tomando esas cosas, o Dios tendrá que hacerlo. Yo le dije, o abrimos las manos y le decimos, Señor, no tengo nada o tengo solamente esto, tómalo y haz lo que tú quieras, o si no, Dios va a venir y va a romper nuestros dedos y va a arrebatar de nuestras manos lo que nosotros pensábamos que teníamos. Porque al que no tiene le será dado y al que tiene, aún lo que tiene le será ¿qué, hermanos? Quitado. Ahora, hermanos, la fidelidad requiere entonces una vida de siervo
como Cristo lo hizo. Daniel exhibió una larga obediencia, se lo dije. ¿Cómo podía definir la fidelidad? Una larga obediencia hacia una sola dirección. ¿Cuántos años le dije que estuvo aproximadamente Daniel quien exhibió fidelidad? ¿Cuántos años? 6 reinados, 70 años. Un rey, o sea, un gobierno, y fue fiel. Otro gobierno, y fue fiel. Otro gobierno, ¿y qué? Y fue fiel. Durante más de 70 años, ocupando uno de los cargos más importantes del gobierno babilónico. No cree que el gobierno municipal de ahí, no sé, yo le dije el municipio más minúsculo. No, fue el imperio babilónico. Y Daniel ocupó uno de los lugares más altos en el imperio. Y él fue fiel. ¿Le costó o no le costó? Sí. Ahora, ser fiel implica creerle a Dios a pesar de las consecuencias. Y dimos varios ejemplos que estaban allí en Hebreos 11. El primero que vimos fue Noé, creer a Dios a pesar de la falta de ¿qué? De evidencia. ¿Había evidencia de que iba a llover? No. Dar a Dios la adoración, la mejor que puedas darle a Dios. No las obras de tu tiempo, no las obras de lo que te sobran, no. Abel dio lo que, lo mejor de sus animales, las primicias de sus animales. Dejar lo familiar y lo seguro cuando Dios lo requiere. El ejemplo, ¿quién fue? Abraham. Estar dispuesto a ser maltratado antes de disfrutar los placeres. ¿Quién fue? Moisés. Y caminar con Dios por un largo tiempo hacia una sola dirección. El ejemplo, ¿quién fue? Enoc. Y terminamos con eso, pero ahora vamos a retomar. Ya vimos qué es la fidelidad, es un acto de gracia. Ya vimos qué requisitos se requiere para ser fiel, y termino con las bendiciones. Bendiciones. La persona fiel es llevada a manejar grandes riquezas espirituales y a veces materiales. Una de las bendiciones de la fidelidad es que cuando se es fiel en lo poco, Dios nos lleva a tener bendiciones espirituales y a veces también bendiciones materiales. Lucas 16, vayamos rápidamente, tengo poco tiempo. 16, 10. El que es fiel en lo que, en lo muy poco, no dice poco, sino en lo muy poco. También en lo más es que es fiel. Y el que en lo muy poco es que injusto, también en lo más es que injusto. Versículo 11, pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién nos confiará lo que? Lo verdadero. Ahora, hermanos, a ver, aquí, atención. Dios le llama a lo injusto, a las cosas vanas, a la riqueza que hoy el hombre se anda peleando por dinero. ¿Me explico? ¿Para Dios tiene valor eso, hermanos? No. Para Dios lo verdaderamente valioso son las riquezas espirituales. Eso es verdaderamente valioso. Y Dios dice, bueno, si en esto que es, le di a administrar cosas materiales, no fue fiel, ¿cómo le voy a conceder riquezas qué? Espirituales. ¿Sí? El versículo 12 dice, y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Si con cosas que no eran tuyas, que debiste haber tenido mucho cuidado, no lo tuviste, pues ¿cómo te voy a dar algo de mayor valor? Ahora entonces, hermanos, cuando tú administras tu tiempo, tus dones, tus recursos, las oportunidades, que por cierto este año nos da una oportunidad más, ¿sí o no? Porque febrero trae 29, no 28. Entonces estamos hablando de 366, ¿no? Ok, entonces este año tiene una oportunidad más, ¿no? Si Dios te permite estar conmigo aquí en la iglesia, porque aquí vamos a estar primeramente Dios el 31 de diciembre del 24, ¿no? Y entonces haremos el resumen de todo lo que vivimos. Bueno, entonces, si administramos, o tú estás administrando tus bienes, tus dones, las oportunidades, las relaciones,
Dios está siempre atento y viendo a quiénes, hermanos. A nosotros. A ver, ¿cómo estás administrando tu tiempo? ¿Qué es lo que estás haciendo en la mañana? ¿Qué te paras? ¿Te paras y qué haces? No te estoy preguntando a usted, hermano. ¿Qué te paras usted enojado? Otra vez tengo que trabajar, no soporto esta vida, ¿me explico? Este cochino frío, ¿no? ¿Cómo administra su tiempo? Ya me imagino así, su tiempo como 1 hora para sumergirme en mi amargura, diría el Grinch, ¿no? ¿Sabe? ¿Cómo administra su vida? Bueno, cuando usted está administrando su tiempo, su vida, atención, Dios simplemente está viéndolo. Y Dios ve cómo administra lo que le ha dado, ¿sí? Y Él dice, bueno, si lo estás administrando de manera correcta, si eres un hombre fiel a lo que te he dado, con tu familia, con tus hijos, con tu trabajo, entonces puedo darte riquezas espirituales, riquezas mayores. Ahora, voy a 1 Corintios 4, por favor, capítulo 4 de Corintios, de la primera carta, versículo 2. Y quiero que esto lo tenga muy atento, porque muchas veces pensamos que el que tiene que ser administrado, el que tiene que vivir una vida correcta es el pastor, o los líderes de la iglesia, o los diáconos, etc. Tenga atención, versículo 2 dice, se requiere, adelante, bueno, si usted lo está leyendo, requiere de los administradores que ¿qué? Que cada uno sea hallado ¿qué? Fiel. Y cuando habla de administradores, estamos hablando de oikonomía. ¿Sabe qué es la oikonomía? Administrador. Esto es ser administrador, mayordomía, ¿sí? De todo lo que tiene. Usted no solamente tiene recursos, usted tiene vida, salud, tiempo. ¿Dónde invirtió sus días? Porque mucha gente invierte ya a su edad madura, cuando es ya grande. ¿Quiere servir a Dios, hermanos? Acuérdate de tu Creador en los días de ¿qué? De tu juventud. Antes de que vengan los días de ¿qué? De las reumas, ¿sí? Del problema de esto, de lo otro, de esto, etcétera, ¿sí? Antes de que usted esté pidiendo pues toda una farmacia para su vida, ¿verdad? Acuérdate, porque cuando tienes que servir a Dios es cuando estás ¿qué? Sano, completo, entero. No estoy diciendo que una hermana mayor no pueda ser de bendición, claro, pero puede ser de mayor bendición cuando está en su mejor ¿qué? Edad. ¿Sí? Bueno, entonces se requiere que cada uno sea hallado como, hermanos, fiel. Ahora, no se refiere entonces a pastores, no. Todos nosotros somos administradores. Todos administramos. Desde niños administramos nuestros juguetes, ¿no? El tiempo que vemos la televisión, nuestra tarea, todos administramos. Y conforme vamos creciendo, pues luego ya somos papás y ahora tenemos que administrar ¿qué? Hijos, esposa. Todos somos administradores. Yo por eso le digo a cada papá tendría que ser responsable. A ver, papá, que estás aquí, ¿dónde está tu qué? ¿Tu familia? ¿Dónde están? Bueno, somos administradores. Todos nosotros administramos dones, tiempo, oportunidades. Y dice la Escritura, se requiere que todos nosotros seamos encontrados como fieles. Entonces la fidelidad es un requisito para caminar con Dios, pero también la fidelidad es un requisito para trabajar con Dios. Porque muchos dicen, queremos servir a Dios en este año, ahora sí ya quiero servirle. Bueno, pues la fidelidad de tu administración, de tu tiempo, de lo que Dios te ha dado, es muy importante. Estoy hablando de mayordomía, ¿sí? Entonces la fidelidad es un requisito para caminar con Dios, pero para trabajar con Dios. Es una decisión diaria, todos los días. O escogemos servirle a Dios o servir a nuestros deseos, a nuestros placeres, a nuestra concupiscencia, servir a los hombres. Es una lucha continua en contra de nuestros deseos de la carne, en contra de las acechanzas de ¿quién? Del diablo, ¿sí?
Es una lucha continua en nosotros, en ti y en mí, en contra de toda la influencia de qué, hermanos, de este mundo, que busca que usted y yo dejemos nuestra singularidad de propósito, que es honrar a quién, a Dios. Por eso los Proverbios nos dice claramente: honra a Jehová ¿con qué? Con tus bienes. Y tus bienes son ¿qué, hermanos? Todos. No se refiere solamente a bienes que materiales. ¿Sí? Ahora voy a avanzar. Estoy hablando de las bendiciones de la fidelidad. La fidelidad, punto número 1, siempre es recompensada, siempre. Como consecuencia de ser fiel a Dios, hermanos, Dios le dio a Abraham un hijo a la edad de ¿cuántos? De casi 100 años, ¿no? De casi 100 años. Cuando él había perdido toda la esperanza, él y su esposa, ¿sí o no? Y Dios le dio un hijo. Cuando se es fiel a Dios, la recompensa, hermanos, Dios siempre recompensa la fidelidad. Bueno, ¿qué es lo que hizo José? Tomó a José, el hijo menor de los 12 hijos de ¿quién? De Jacob. Y a través de él salvó a 20 personas. No, a toda una nación. Por la fidelidad de José. José fue un hombre fiel, hermanos. Sí. Me encanta la vida de José. Lea hay un libro hermoso de la vida de José, del hermano Jeremiah. No sé si, yo creo que sí lo venden todavía. Son una serie de libros autobiográficos y está hermoso. Bueno, ahora prometió también, Dios recompensó la fidelidad que le prometió a Josué. Si era fiel, ¿se acuerdan el primer capítulo de Josué? Porque usted lo sabe de memoria, Josué 1:8. Pero desde el versículo 6 dice: no te apartes de qué, de este libro, ni a derecha ni a izquierda. No te apartes. No temas, le dice, ¿no? ¿Se acuerda usted? No temas, no te apartes, sé fiel a la palabra sin desviarte, y tendrás éxito en todos tus caminos. ¿Y qué fue lo que Dios hizo con Josué? Bueno, ¿Moisés pudo entrar a la tierra prometida? No. Josué fue el instrumento, Josué y Caleb, los instrumentos para tomar la tierra que prometida. Ahora, hermanos, la fidelidad, repito, siempre es recompensada. Y el mejor ejemplo de todos, ¿quién fue, hermanos? Cristo. ¿Cristo fue fiel, hermanos? Sí. Y le dio un nombre que es ¿sobre qué? Sobre todo nombre. Y ante ese nombre se doblará toda rodilla. Toda rodilla se doblará. Y todos, hermanos, confesarán, toda lengua confesará que Jesús es el Curios, el Señor. La fidelidad tiene un costo, pero tiene enormes bendiciones. Proverbios 28, voy a tratar de terminar. Proverbios 28. Rápido, por favor, acompáñame. ¿En cuál, perdón? 28:20. Proverbios. El nombre de verdad. Y si usted busca la versión Biblia de las Américas, pero esa palabra verdad, yo le había dicho al principio que verdad se convierte o se sustituye por fidelidad. El hombre fiel tendrá que muchas bendiciones. Entonces, como primer punto, la fidelidad, hermanos, siempre es que, hermanos, recompensada. Siempre es recompensada. Segundo punto, hermanos, la fidelidad, o la persona que es fiel, cuenta con una protección especial de Dios. Salmo 31, rápido, Salmo 31, verso 23. La parte B del versículo dice: a los fieles guarda ¿qué? Jehová. A los fieles guarda. ¿Sí dice eso, hermanos, o me estoy equivocando? Ah, bueno, 31, 23. Salmo 31, 23. Ahora, ¿cómo veo esa protección, hermanos? A ver, tomando los mismos ejemplos. José, el 12º hijo. Bueno, el 11º hijo. José, este hijo, fue llevado a la cárcel, ¿sí o no? Sí. ¿Injustamente o no? Sí. ¿Y Dios lo protegió? Sí. Dios lo protegió. Ahora, Daniel,
¿Fue fiel a Dios? Sí. ¿Y Dios lo protegió? Sí. Durante 6 reinados, y lo protegió de leones, Sí. de un pozo de leones y de un horno ardiendo de fuego. La fidelidad, hermanos, Dios nos protege hasta que cumplamos sus propósitos. Ojo, hermanos, lo voy a repetir. La fidelidad de Dios nos da protección, pero no para cumplir nuestros propósitos, sino que sus propósitos. Porque hay hermanos en la fe, hermanos, que mueren a temprana edad, ¿sí o no, hermano? Sí. Sí. ¿Por qué, hermanos? Pues porque hasta ahí era el propósito de Dios para ellos, no más. Tercera bendición. Dios, una bendición más a las personas que son fieles, nos da capacidad para deleitarse a Dios. Fíjese, a lo mejor no está claro. Las personas fieles deleitan a Dios. Vaya usted a la Biblia, Proverbios 12:22. Este sí quiero que lo subraye y quiero leerlo. A ver, yo voy ahí, porque Proverbios 12:22. Dice el texto: los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que son ¿qué? Hace verdad. Bueno, pero los que son fieles alcanzan su favor, o sea, su deleite. Biblia de las Américas: los que obran fielmente son su deleite. A ver, hermanos, aquí atención, por favor. ¿Nuestro Dios necesita algo, hermanos? No. Nada. No necesita nada. Pero aún sin necesitar nada, se da sus deleites. Y si hay algo que deleita a Dios, es ver a quién, hermanos, a sus hijos fieles, obedientes. Dios se deleita al ver a sus hijos fieles. Los que obran fielmente, dice el texto, son su deleite. Y yo le pregunto, hermanos, en este año que ha comenzado, ¿usted no quisiera deleitar al Señor? Es lo que queremos, hermanos. ¿No quisieras tú ser el que en las mañanas, al verlo, o durante todo el día, o al terminar, tú le has robado a Dios, o le has puesto en su cara una sonrisa? Cuando nosotros padres, los que somos padres, vemos a nuestros hijos y los vemos, ¿nos deleitamos en ellos o no? Aunque estén feitos, ¿no? Decimos, ay, qué bonito está mi hijo, ¿no? Y hace cositas y nos deleitan, y nos llena de alegría, ¿sí o no? Bueno, hermanos, Dios se deleita cuando ve a sus hijos que son, ¿qué, hermanos? Fieles. Dios se deleita. Yo quisiera ponerle este año, hermanos, todos los días a mi Dios en su rostro una sonrisa. Salmo 101, por favor. Nuestra fidelidad deleita al Señor. Salmo 101 dice: mis ojos pondré en quién, hermanos, en los fieles de la tierra. ¿Para que qué? Para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, ¿este qué? Me servirá. A ver, hermano, yo quiero terminar con esto. Hay algunos hombres que sirven a los hombres. Sí, puede haber hombres que hoy hacen campañas para ayudar a los necesitados, las personas con cáncer, las personas en hambruna. Ellos sirven a los hombres. Pero hay hombres, hermanos, escuche bien, que sirven a los hombres, pero también sirven a quién, hermanos? A Dios. Y eso trae una gloria mucho mayor. Porque todo hombre que sirve a Dios siempre sirve a los hombres. Pero no todo hombre que sirve a los hombres sirve a Dios. ¿Escuchan? ¿Sí? Todo hombre que sirve a Dios siempre sirve a los hombres. Ahora, hermano, las personas fieles, cuarta y última, experimentan su gozo porque Dios comparte su deleite con ellos. Voy a repetirlo: las personas fieles experimentan el gozo de Dios porque Dios comparte
su gozo con ellos. Dios todo lo que es y todo lo que tiene lo ha compartido con nosotros, ¿sí o no? Dice la Escritura que somos herederos y coherederos con Él, ¿sí o no, hermanos? Bueno, y nos ha compartido hasta lo más hermoso, hermanos, que Él tenía y que Él amado, que era ¿quién? Su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que nos dio. Hijo nos es ¿qué? Nacido, hijo nos es dado. Él nos dio lo que más amaba, ¿o no? A su Hijo Jesucristo, incluyendo su reino. ¿Nos dio su reino? ¿No dice que juntamente con Él reinaremos con Él? Sí. Y nos dice también que incluye toda la herencia. Será compartida ¿con quién, hermanos? Con nosotros. De manera que si nosotros somos su deleite, Él va a compartir su gozo ¿con quién, hermanos? Con nosotros. Y porque su gozo resultará en nuestro ¿qué? Nuestro gozo. Es una bendición hermosa. Y usted puede decir, pastor, pero es que esto es difícil, porque tiene un costo. Nunca dije que no tuviera un costo. Ser fiel implica un compromiso firme. ¿Lo recuerda? Una larga obediencia en una sola ¿qué? Dirección. Por toda la vida. Ser confiable en las cosas que Dios nos da. La fidelidad implica que tú conoces lo que realmente crees. Por eso es importante que Manuel se le enseñara lo que realmente que dice, que conoce lo que realmente cree, ¿sí? Entonces, a quien tú realmente amas y con quien estás comprometido. Tú no vas a creer en alguien que no conoces, no vas a seguirlo, no vas a amarlo si realmente no lo conoces. Y no vas a adorarlo. Él es el Dios que adoramos. Lo adoramos porque creemos y lo conocemos. ¿Amén? Amén. Bueno, la fidelidad significa estar seguro para qué quieres vivir y por qué cosas estás dispuesto a morir. Necesitamos estar conscientes de que la fidelidad va a ser recompensada. Pero quiero terminar con esto. Muchas veces la fidelidad no es recompensada completamente. ¿Dónde, hermanos? Aquí. No es recompensada total ni debidamente, sino a su tiempo. Hebreos 11, termino, por favor, vaya conmigo. Hebreos 11, verso 13. Hebreos está al final de la Biblia. Sí, antes de Santiago. Hebreos 11, verso 13 nos dice: conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido ¿qué? Lo prometido, sino mirándolo como, hermanos, de lejos. ¿Y qué? Y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran ¿qué, hermanos? Extranjeros y peregrinos sobre la tierra, hermanos. Porque ellos tenían una mejor ¿qué, hermanos? Patria. Esta no es nuestra patria, hermanos. Esta no es nuestra casa. Nuestro hogar, hermanos, ¿está dónde? En los cielos. Nosotros no somos ciudadanos de este lugar, somos peregrinos aquí. Porque nosotros anhelamos una mejor patria que esta. Y para terminar, solamente cuento la historia de una pareja de ancianos. Una pareja de ancianos misioneros. Trabajaron durante años en África. Y cuando regresaban a su ciudad donde habían salido, en Nueva York, esto es una historia real, para jubilarse. Ellos no tenían pensión, su salud estaba desgastada, estaban desalentados y temerosos de regresar de mucho tiempo de estar en África. Tenían solamente los boletos de regreso, y los boletos de regreso de ese barco era el barco donde viajaba o regresaba también el presidente en turno de los Estados Unidos, Teddy Roosevelt, que regresaba de expediciones de caza, cacería. Cuando ellos regresaron, hermanos, nadie les prestó atención a estos pobres misioneros.
dieron las fanfarrias que acompañaron y toda la comitiva del presidente, porque todos trataban de ver al gran hombre, el presidente de los Estados Unidos. El anciano misionero le dijo a su esposa: algo anda mal. ¿Por qué deberíamos haber puesto nuestras vidas en el servicio fiel a Dios en África durante todos estos años y que nadie hoy se preocupe por nosotros? Mientras que este hombre regresa de un viaje de cacería y todo el mundo le hace bulla o le aplaude, pero nosotros no le importamos a nadie un dedo. Querido, le dijo su esposa, no deberías de sentirte así. Y él le dijo: no puedo evitarlo, no me parece bien. Cuando el barco llegó, una banda esperaba al presidente, el alcalde y funcionarios estaban ahí, toda la prensa, la televisión, estaba en espera del presidente, pero nadie se dio cuenta de esta pareja de misioneros. Ellos bajaron del barco, encontraron un apartamento barato, con la esperanza de ver lo que al día siguiente tenían que hacer para ganarse la vida. Esa noche, el espíritu del misionero se quebró y le dijo a su esposa: no puedo más, no puedo con esto. Dios no nos está tratando justamente. Su esposa respondió: ¿por qué no vas al dormitorio y le dices al Señor eso que tienes? Eso le dijo su ayuda idónea. Poco tiempo después salió del cuarto, pero ahora su rostro se veía completamente diferente. Su esposa preguntó: querido, ¿qué pasó? El Señor, dice, lo arregló conmigo. Le dije lo amargado que estaba de que el presidente recibiera ese tremendo regreso a causa cuando nosotros, nadie nos recibió al llegar a casa. Y cuando terminé de orar, parecía que si el Señor hubiese puesto su mano sobre mi hombro y simplemente me dijera: pero aún no has llegado a casa. Dios les bendiga.